Hola gente, hoy hablaremos acerca de la historia y desarrollo de Goblin Slayer. Así es, con más de 10 años en su misión de cazar goblins, nuestro cazador no siempre fue el mismo. Ha evolucionado como física y mentalmente para eliminar a los goblins, y ha habido muchas personas que lo han ayudado en su aprendizaje. Además, veremos el por qué el cazador tiene esa actitud, porque te lo digo ya, su vida no ha sido fácil. Y para ver sus inicios, tenemos que irnos al manga Goblin Slayer Year One, que relata la vida del cazador 5 años antes de lo visto en el anime principal, iniciando cuando el cazador solamente tenía 10 años de edad, y a diferencia del ser traumado y prácticamente inexpresivo que tenemos hoy en día, nuestro cazador era un niño alegre, aventurero y claramente, como todos los niños, inquieto. En esos momentos, él solo vivía con su hermana y pasaba el tiempo jugando con una niña que en el futuro conoceremos como la granjera. Respecto a su hermana, ella trataba de enseñarle muchas cosas que ella misma había aprendido de sus padres fallecidos. Y por si te lo preguntabas, sus padres murieron en una epidemia. Su madre era una arborista quien le enseñó acerca de las plantas a su hija, y su padre, que era un ermitaño, le enseñó cómo cazar. Conocimientos que ella trataría de enseñar a su hermano, pero él solo se interesó en la cacería, ya que le ayudaría con su sueño de ser aventurero y explorar el origen del río que pasaba cerca de su aldea, ignorando los conocimientos en plantas que en un futuro reconocería que debió aprender, porque también eran útiles. Pero tampoco lo podemos culpar, pues al final del día era solo un niño, y un día como cualquier otro, su amiga más cercana le dijo que iría a visitar la granja de su tío que está cerca de la ciudad, y por celos de que ella podrá salir de la aldea, provoca que éste se pelee con ella. Lo que no sabía es que su tranquilidad terminaría, pues un día después de eso fue cuando los goblins atacaron su aldea, momento en el que su hermana solo pudo esconderlo, causando que él viera todo lo que estas horribles criaturas le hacían a su querida hermana. Por ello, la furia y la impotencia lo invadió, pero ella le había ordenado no salir de ahí. Los días pasaron y con exactitud fueron 3, por ello la sed lo invadió, provocando que saliera de su escondite para tomar agua, momento en el que se percató que la daga de su padre no estaba, cosa que será importante para más adelante. Quitando eso, el joven cazador intentó salir de su aldea para llegar a la ciudad más cercana, pero sus planes no saldrían como él quería, pues los goblins seguían ahí. Pese a que el joven cazador luchó aún con todo el miedo que sentía, su fuerza no fue suficiente y terminó por perder contra estas criaturas. Y en el momento que él pensaba las cosas iban a acabar, se sintió frustrado por no poder vengar a su hermana, y pensando que su esfuerzo fue en vano. Para su suerte o desgracia, apareció un Rea, quien eliminó a todos los goblins, y lo entrenaría por los próximos 5 años, ya que vio en él potencial. Y al cumplir los 15 años de edad, nuestro cazador se registró como un aventurero, en donde conoció por primera vez a la recepcionista, con quien no tuvo la mejor de las impresiones, pero con el tiempo ella quedará interesada en él. Al ya ser un aventurero formalmente, se dirige a la herrería para comprar su primer equipo, en donde por cierto usa el dinero que su hermana dejó para poder pagar, comprando una armadura y una espada, además de un casco que compró por el consejo del herrero, y por fortuna lo hizo, porque este le salvará la vida múltiples veces. Al final del día, él se dirige a su refugio, que supongo es donde vivía con su maestro Rea, pero antes de eso se encontró con su amiga de la infancia, la granjera, quien le ofreció un lugar para quedarse en la granja de su tío, a cambio de pagar renta, cosa que propuso el tío y Goblin Slayer aceptó. El tiempo pasó y Goblin Slayer inició su primera cacería, eliminó a su primer goblin y las habilidades que obtuvo de su entrenamiento sirvieron, pues comenzó a eliminar goblins con relativa facilidad, pero no todo iría color rosa, pues rápidamente se dio cuenta que el equipo que compró no servía para ese lugar. La espada era muy larga y el escudo era muy grande, lo que hacía que tuviera que agarrarlo con la mano, impidiéndole poder alumbrar la cueva con la antorcha y sostener a la vez su espada, cosa que sumada con su inexperiencia afectó en la cacería de goblins, para que uno de ellos lograra tomarlo por la espalda y clavarle una daga envenenada, que por suerte tenía un antídoto, cosa que le permitió seguir vivo y pelear contra el líder del nido. Al final el hechicero y el trasgo fueron eliminados por el cazador, a la vez que pudo rescatar a la ren que ellos tenían, cumpliendo con éxito su primera misión. Al término de esta, rápidamente se aseguró de mejorar su equipo, adaptándolo al entorno de las cuevas, tomando una espada más corta y un escudo más pequeño que se pusiera en la muñeca, además de agregar una cota de malla para mejorar su armadura.
El tiempo pasó y siguió eliminando goblins, pero un día en una misión que hizo junto a otras 3 personas, el cazador decidió literalmente abrir a un goblin por la mitad, ganándose mala fama y empezando a ser llamado Goblin Slayer, más como un insulto que otra cosa, pero a él esto le chupó un huevo y sigue con su vida, pues su único objetivo es cazar goblins. Si se preguntan por qué abrió un goblin, es para saber cuáles eran sus puntos débiles y poder eliminarlos más fácilmente. Pero bueno, continuemos. Su siguiente misión fue proteger a la aldea, en donde se enfrentó en campo abierto contra múltiples goblins, que eran más inteligentes y usaban mejores estrategias que la mayoría de goblins. Por ello, tras caer en una trampa, Goblin Slayer fue derribado por un ataque combinado, para después ser golpeado múltiples veces, y en el momento que iban a acabar con él, reconoció que uno de ellos tenía la daga de su padre, lo que hizo que tomara más fuerza y acabara con todos ellos usando sus propias armas. La primera cosa interesante de aquí fue la daga de su padre, lo que nos hace pensar que nuestro cazador obtuvo por fin la venganza, pero eso fue hace más de 5 años y no sé si viven tanto esas cosas. También puede ser perfectamente otro goblin que se la robó a ese, y pese a que estos eran más inteligentes, no evolucionaron. Aún así, concuerdan con ser errantes y atacar las aldeas, pero esperemos que sí sean y por fin tuvieran lo que se merecen. Además, esta daga no vuelve a aparecer en la historia, pese a que sea un arma mágica. Supongo que la tiene guardada y no quiere que caiga en las manos de los goblins otra vez. La segunda cosa interesante fue que Goblin Slayer salvó a la futura héroe de su mundo sin siquiera saberlo. Y la tercera es que nuestro cazador aprendió a utilizar las armas de sus enemigos para acabar con ellos, en lugar de preocuparse por desgastar sus propias armas. Con cada misión que hacía, él obtenía más información de los goblins, sus hábitos, sus estrategias, sus habilidades, ventajas como el poder ver en la oscuridad y su gran capacidad de olfato. Pero también hubieron personas que le enseñaron muchas cosas al cazador. Por ello, las podemos empezar a llamar sus maestras. La primera fue la maga, que está traumada con ver lo que está fuera de este mundo y salir del tablero para poder ver a los dioses, cosa que consiguió gracias al cazador, que en un nido de goblins, más específicamente en los desechos de ellos, encontró un anillo con un brillo especial, que era justo lo que necesitaba la maga para poder abrir el portal que necesitaba para poder salir del tablero. Las cosas que ella le enseñó fueron el cómo camuflar su olor con la sangre de ellos, el que solo existen entre comillas los hombres goblins, pero yo creo que puede haber hembras, pero por su propia naturaleza no sobreviven a la infancia. Una teoría de los trasgos y su existencia, y las 4 fases de la evolución de un nido, que son 1. La formación del nido, 2. El saqueo, 3. La invasión, 4. Fundar un reino, y el próximo paso sería, en mi opinión, crear un imperio. Además, al finalizar su objetivo de ir con los dioses, le regaló todos sus libros y materiales a Goblin Slayer, que claramente utilizará para eliminar goblins. La segunda fue la supervisora, que fue a cerciorarse desde el gremio de la capital del reino que Goblin Slayer era un candidato viable a subir de rango, esto debido a que solo hacía misiones de goblins y aparte en solitario. Por ello fue a una misión con él en donde terminarían por encontrar a un rey goblin, y tras eliminar unos cuantos goblins, nuestro cazador fue noqueado y llevado a la sala del trono para servir de entretenimiento para el rey, en donde nuestro cazador no le dio el gusto, pues no gritó, no reaccionó y no lo hizo disfrutar, pues él aceptaba que su destino era morir en el nido, pero por suerte el rey goblin, por consejo de otro, lo terminó usando como carnada para emboscar a la cazadora, y unos cuantos goblins lo estaban golpeando, y el cazador decidió luchar, que junto con una silla que estaba podrida y debilitada por los golpes de los goblins, provocó que el cazador la pudiera romper para empezar a eliminar a la mayoría, no pudiendo lograrlo ya que sus refuerzos llegaron y lo interrumpieron, pero por suerte la supervisora llegó en ese momento y con su gran poder eliminó a todos los goblins, llevando al cazador a un lugar más seguro, siendo el almacén de los goblins en donde había pólvora, que utilizó para bombardear el nido y de paso destruirlo. Las cosas que aprendió de la supervisora fue a trabajar en equipo, el que él tuviera que pensar en las habilidades, capacidades y necesidades de su grupo, porque si fuera por Goblin Slayer no dormirían ni descansarían para así seguir eliminando goblins. La última maestra del manga Goblin Slayer Year One es la elfa de la espada, quien en una mazmorra le salvó la vida al cazador al eliminar un ojo resistente, atravesándolo con una espada mágica. Pero una cosa que sí me molestó en un inicio fue que le robara la espada que él había conseguido al eliminar un goblin que la tenía, pero después le dio una parte de su parte y le ayudó al enseñarle cómo usar su espada. Y hasta aquí termina de momento este manga, ya que este se sigue publicando.
Pero antes de ir con el manga principal, me gustaría aclarar algunas cosas. Respecto a sus relaciones románticas, realmente no se desarrollan mucho, principalmente porque Goblin Slayer solo se centra en los goblins, pese a que tiene en este momento a dos minitas interesadas en él, como son la recepcionista y la granjera. Este no se ha dado cuenta, principalmente porque se deshumanizó tras la invasión a su aldea y los 5 años que pasó con el loco Rea. Por ello realmente no hay mucho progreso, pero les haré un pequeño resumen. La recepcionista, al ver que Goblin Slayer era constante y no buscaba fama ni reconocimiento, por ello mismo no le importaba llevar casco a diferencia de otros aventureros, y por la ayuda que hacía al eliminar tantos goblins, se terminó interesando en él. Respecto a la granjera, a ella le alegró mucho que no fuera la única superviviente de su aldea, y prácticamente se enamoró por lo mismo que la recepcionista. Pero le podemos agregar el esfuerzo que hace el cazador por la seguridad de la granja, además de ayudar muchas veces con los quehaceres de la misma. Incluso mucho del dinero que Goblin Slayer gana en sus cacerías, porque sí, al hacer muchas misiones, este men se forra de plata, pero como les dije, no le interesa eso, y la mayoría se los da al tío de la granjera por rentarle el cobertizo. Sin más que decir, iniciemos con lo ocurrido en la historia principal. Realmente en ella ya tenemos un cazador experimentado, pero siento que el autor lo limitó bastante. Con todo lo que aprendió en esos 5 años, creo que ya estaría muchísimo más fuerte. Pero bueno, digamos que sí. Y en esta parte, nuestro cazador empieza a abrirse más y expresarse mejor con sus sentimientos, porque al tener más compañeros como son la sacerdotisa que rescató al realizar una misión que para él era una más del montón, conoció a su primera gran compañera de equipo que estará junto a él mucho tiempo, a la par que conoció al resto de su equipo que lo aceptaron tal cual es. En esta parte, las misiones que aportan en su desarrollo diría que son cuando se enfrentó al Goblin campeón, ya que en esta misión él recordó su pasado, recordando qué le pasaría a su equipo y a la gente que aprecia si es que este perdiera. La siguiente, sin dudas, es cuando se enfrenta al Goblin Lord, que sería lo mismo que el rey pero mucho más peligroso, porque junto a él tenía muchísimas más tropas y de mejor calidad que planeaban invadir su granja. Por ello tuvo que pedir ayuda a sus compañeros de gremio. Pero bueno, al final el gremio ofreció una gran recompensa por cada Goblin que se ha eliminado, haciendo esto debido a que saben que el cazador no está mintiendo y esa era una gran amenaza para el pueblo, que al mismo tiempo afectaba tanto a la granja que le daba suministros al gremio como a la ciudad que sería la próxima en caer. Aparte, en esa batalla se reflejó los 10 años de experiencia que Goblin Slayer tiene, pues supo exactamente cuál iba a ser la estrategia que estas criaturas iban a usar, además de eliminar su nido antes de que este peleara con el rey Goblin. Pelea en la que casi muere, pero gracias a que la sacerdotisa usó su milagro de sanación, no pasó. A partir de aquí, no considero que haya más desarrollo en el personaje Goblin Slayer, o por lo menos no el suficiente para que lo recuerde, con la excepción de la historia que Goblin Slayer tuvo en el arco del joven mago, en donde Goblin Slayer vio las consecuencias de sus acciones al eliminar a la maga en su primera misión, y lo que causó en el joven mago. Pero aún así, hay todavía un tema interesante, y fue en el bar, cuando se reunió con sus amigos aventureros, en donde se compartieron cuáles eran sus sueños, momento en el que el cazador compartió que él de niño quería ser un aventurero, y pese a que el gremio lo considera uno, él mismo sabe que no es libre de buscar aventuras, sino está esclavizado en su misión y trauma por cazar goblins. Y los sueños que ellos tienen posiblemente sean cumplidos por sus aprendices y no por ellos. Hay una última cosa importante, pues en el arco que no adaptaron aparecen las heroínas de su mundo, otra consecuencia más de sus misiones, ya que cuando la líder era una niña, él salvó su aldea, indirectamente ayudando mucho al mundo por ello. Y en este arco por primera vez hubo un desarrollo romántico directo en el festival, con la granjera y la recepcionista, pero realmente no afecta mucho que digamos. Y después de unas misiones más que no aportan mucho a su desarrollo que digamos, llegamos al final del manga actual. Y con todas estas historias se puede ver que Goblin Slayer ha cambiado mucho con el paso del tiempo y poco a poco se está abriendo con la gente, aprendiendo mucho sobre cómo socializar, pero aún no se acaba su historia, pues esta sigue en las novelas ligeras. Pero con esto se termina el video. Si consideras que faltó algo, no olvides dejármelo en la parte de los comentarios. Sin más que decir, hasta luego.